Capítulo 4. Fuera de las sombras, parte 4, los siguientes 2 días se sintieron más como una sola tarde. Después de su encuentro con Neville en el salón de clases de pociones, la gente se volvió más amigable con él, algunos debido a su postura actual contra Longbottom y otros porque de repente querían ser amigos de él. Al principio, estuvo tentado de decirles que se enfadaran, como siempre hacía. Nunca había sido de amigos, bueno, al menos no después del incidente en su primer año en Hogwarts, sin embargo, se detuvo antes de hacer algo. Durante 4 años, había sido un marginado, el chico al final de la clase al que nadie le prestaba atención, a menos que necesitaran escribir un ensayo. Este fue un nuevo comienzo, el comienzo de una pizarra limpia que definiría su futuro en Hogwarts y en el mundo mágico. Finalmente estaba comenzando a hacerse un nombre y ser conocido como más que el hijo huérfano de la pareja de héroes de guerra que fueron brutalmente asesinados en su propia casa después de que terminó la guerra. Sus acciones en este momento eran críticas, y si le dijera a todas las personas que se acercaron a él que se metieran en el culo, bueno, no sería inteligente. Así que se obligó a aguantar y jugar bien, sonrió y se rió cuando la horda de farsantes lo felicitó con una palmada en la espalda e hizo una breve conversación en la que fingió preocuparse por lo que estaba pasando en sus vidas. Era más difícil que cualquier hechizo o poción que hubiera tenido que dominar durante su tiempo en el castillo, y le dio ganas de vomitar, pero lo hizo de todos modos. Se obligó a sí mismo a mantener esta actitud con todos en la escuela, incluso con los maestros, y solo la soltó con los otros Slytherin de su año. De alguna manera, se sorprendió al descubrir que era físicamente incapaz de mantener esta fachada con ellos, y se sentía mucho más cómodo siendo el mismo de antes y gruñón. Los demás aparentemente también estuvieron de acuerdo, ya que actuaban increíblemente sospechosos de él cada vez que era un poco amable con ellos. Además, era imposible no burlarse de Malfoy por toda la mierda que hacía. Las clases eran tan aburridas como siempre, aunque los maestros se interesaron mucho en él una vez que dejó de contenerse y realmente hizo todo lo posible, pero incluso entonces, todavía estaba detrás de Granger en algunas de las clases. La chica era inteligente. Longbottom no había hecho nada para vengarse de él, aunque eso no significaba que el chico no pensara en ello. Parecía que su último encuentro lo había dejado a él y a la comadreja obsesionados con él, e incluso estaban pensando en recuperarlo de alguna manera. Harry estaba realmente divertido por esto, y ni siquiera un poco preocupado, ni siquiera si no tenía un dispositivo que le permitiera saber cuándo, dónde y cómo iba a suceder. Escuchó constantemente las conversaciones entre el trío, pero no surgió nada. Sin embargo, logró escuchar algunas conversaciones que supuso que se suponía que solo necesitaba saber. Los tres siempre hablaban de The Order, fuera lo que fuera eso, y había una especie de estática extraña que interfería con el sonido de vez en cuando. Dado el contexto de las conversaciones, Harry pensó que era algún tipo de lugar o escondite, pero no estaba del todo seguro. Él, por supuesto, dejó estas pequeñas conversaciones fuera de sus informes diarios a los otros Slytherin. Con el trimestre recién comenzando y con muy pocas asignaciones, Harry logró terminar los 17 ensayos que le encargaron el miércoles y comenzó a entregarlos el jueves. Por lo general, cobraba 10 galeones por encargo, a menos que fuera un proyecto final, que era extremadamente caro, pero como entregaba pendientes garantizados, tenía muchos clientes. Era un buen negocio por su parte, recaudando una media de 400 galeones a la semana, aunque al principio del trimestre era un poco más bajo ya que la gente solía desistir y pagar los deberes hasta pasado el primer mes.
Había entregado 15 de los ensayos el jueves y todavía le quedaban 2, uno para Finnegan y otro para Parkinson, los cuales entregaría hoy antes de que comenzaran las clases. Habiendo terminado los ensayos, Harry pasó el resto de su tiempo avanzando en su tarea, sabiendo que recibirían más solicitudes de ensayos el fin de semana, leería sobre el contenido posterior a hoy y practicaría en sus simulaciones dentro de la sala de los menesteres. Después de que terminara, iría al pasillo del segundo piso y esperaría a que Michael saliera de la oficina de Umbridge con más esencia de Murdrag para el niño. Los dos se sentaban allí durante alrededor de media hora y solo hablaban mientras Michael se calmaba antes de regresar a sus respectivos dormitorios. En cierto modo, fue un buen escape de su vida. Por una vez, no se sentía como si tuviera que estar constantemente en guardia y detrás de 1000 paredes. Pero al mismo tiempo, cada vez que escuchaba al niño sollozar o veía su mano destrozada, su odio por Umbridge crecía exponencialmente. Desafortunadamente, no había nada que pudiera hacer por ella, no ahora y no por mucho tiempo. El Gran Salón 14 de septiembre de 1995, 08 am. Entonces, cuando Harry entró al gran comedor y vio al demonio rosado, mirándolos con esa sonrisa enfermiza, tuvo que moderar todos sus impulsos de estrangularla con sus propias manos. Ocupó su lugar al final de la mesa y comenzó a servirse su desayuno, unos huevos revueltos con tostadas, un poco normal, pero aún así la manera perfecta de comenzar la mañana. Comió en paz, logrando llamar la atención de Finnegan y sutilmente indicarle que se reunieran con él antes del período de defensa que tenían esta mañana. Su hora sagrada de la mañana fue interrumpida cuando Parkinson tomó el lugar frente a él. Alfarero. Comenzó, complacida consigo misma. Demasiado complacido. Parkinson, respondió con cansancio. Bueno, supongo que es bueno que estés aquí, incluso si eres una compañía de mierda. Pansy puso los ojos en blanco mientras él revolvía su bolso y encontraba los rollos de pergamino. Toma, le entregó el ensayo. Dijo mientras lo hojeaba. Esto no es tan malo, pero no es por eso que estoy aquí. No, sé que te ha gustado descubrir nuevas formas de molestarme. Quiero decir, cierto. Pero realmente no tienes idea de lo que hiciste, ¿verdad? He hecho bastantes cosas en mi vida, tendrás que ser un poco más específico. Pansy medio se burló, medio se rió. Tu pequeño discurso el otro día. Puede que no hayas querido hacerlo, pero prácticamente derribó a Malfoy del pedestal en el que había estado durante los últimos 4 años. Él mismo lo hizo, dijo Harry, imperturbable. Quiero decir, quien busca pelea con el tipo que acaba de noquear al mejor perro del año. No por lo que hiciste, sino por lo que dijiste. Les mostraste a los demás, diablos, me mostraste que hay un líder dentro de ti después de todo. Y aunque la mayoría lo niega, sobre todo Daphne, están empezando a mirar hacia arriba. A usted. Entonces, ¿qué? ¿Quieres que me tiña el pelo de rubio y me convierta en el nuevo Malfoy? Pasa. Eso no, obviamente. Pansy se inclinó y susurró, para que solo él pudiera escuchar. Pero antes de lo que piensas, la gente tendrá que empezar a tomar partido, querrás que mucha gente te respalde, y así es como lo haces. Harry levantó la vista de su comida y la miró con una expresión peligrosa. No tengo ningún lado. Como dije, tarde o temprano, tendrás que elegir. ¿Y por qué te importa? Porque creo que podríamos estar en el mismo. Lo quieras o no, la guerra se acerca, él viene, y cuando lo haga, no tendrás otra opción. Así que haz la tuya antes de que él la haga. Tú. Si es así, ¿de qué lado estás? Pansy sonrió. Spoilers.
Harry la analizó agudamente, buscando cualquier indicio y quedándose corto. Eres un tipo inteligente, Potter. Incluso iría tan lejos como para llamarte el más brillante, excepto que estoy aquí contigo. Empieza a pensar a largo plazo y deja de concentrarte en asuntos irrelevantes, a nadie le importará tu orgullo una vez que se desata el infierno. Habiendo dicho eso, Pansy agarró una de las tostadas en su plato, le guiñó un ojo y lo dejó solo en la mesa. Las palabras de Parkinson se quedaron con él durante el resto del día, por lo que le resultó difícil prestar atención a otra cosa que no fueran ellas. No sabía lo que ella estaba tratando de decirle, no había mentido cuando le dijo que no había tomado partido en el conflicto que se avecinaba. Obviamente, no iba a ponerse del lado del grupo que asesinó a sus padres, pero no era tan estúpido como para enfrentarse al mago oscuro más poderoso de la historia registrada. Para eso estaban los héroes de Gryffindor como Longbottom y Granger. Parkinson estaba tratando de decirle que ella estaba secretamente en contra de Voldemort. Eso no tendría ningún sentido, ella era tan intolerante como la mayoría de los otros Slytherins y su padre era un mortífago. Tal vez ella pensó que solo porque él era un Slytherin, estaba del lado de Voldemort. Ciertamente era posible, se había encontrado con una buena cantidad de prejuicios solo por la casa en la que había sido seleccionado, pero en su mayoría provenía de personas fuera de la casa que asumían sus lealtades en lugar de personas dentro de ella. Las personas dentro de él en realidad pensaron que él sería seguidor de Dumbledore de inmediato, esa fue una de las principales razones por las que se convirtió en un paria desde el momento en que se sentó en la mesa de la casa por primera vez. ¿Y si Parkinson pensara que es partidario de Voldemort, qué haría? Harry no pensó que habría un mundo en el que siquiera lo consideraría, pero ¿qué pasaría si Voldemort diezmara a Dumbledore y a cualquier otro que lo apoyara? ¿Sería esa la situación en la que finalmente se rendiría y se uniría al Señor Oscuro? Era lo más inteligente que podía hacer, pero el mero pensamiento le envió bilis a la garganta. ¿Se uniría a la resistencia que queda? ¿Vivir el resto de su vida escondido y esperar algún día derrotar a Voldemort de alguna manera? A él tampoco le gustaba mucho esa idea. ¿Saldría corriendo del país? Esa fue la idea inteligente, pero requeriría mucha planificación, y tendría que esperar al menos hasta que fuera mayor de edad, no solo para poder usar su magia libremente, sino también para poder manejar cualquier movimiento de su riqueza en Gringotts. Sin dinero, ni siquiera podría sobrevivir en el exterior. Él no lo sabía. Había estado postergando esta conversación de su cabeza desde que Longbottom afirmó que Voldemort había regresado y había optado por concentrarse en el presente. Pero ahora, había pasado horas pensando en la pregunta, ¿y si? ¿Qué pasa si la guerra estalla dentro de una semana? ¿Dentro de un mes? ¿Un año por ahora? Siempre había asumido que pasarían algunos años después de la graduación antes de que la guerra se intensificara por completo, pero estaba dispuesto a correr ese riesgo. ¿Y si llegara el momento, se volvería realmente como los locos que mataron a su familia? No estaba seguro, y se sintió enfermo por eso. Sus padres eran héroes de guerra, y todo el linaje de Potter había sido uno extremadamente progresista y constantemente en el lado correcto de la historia. Una parte de él sentía que debería haber sido capaz de afirmar que nunca se uniría a Voldemort sin siquiera dudarlo y, sin embargo, ni siquiera estaba seguro de eso. Una punzada de vergüenza se extendió por todo su cuerpo cuando sintió que decepcionaba a sus padres, pero se la quitó de encima antes de que pudiera afectarlo mucho.
Con la guerra al frente de su mente, Harry optó por no avanzar en ninguna tarea o lectura que tuviera que hacer y, en cambio, pasó la mayor parte del tiempo ejecutando simulaciones contra los mortífagos, aumentando ligeramente la dificultad y agregando un enemigo más a la lista. Perdió las primeras 2 rondas, mal, el cambio de ritmo interfirió con su juego. Pero a medida que pasó el tiempo, logró mejorar lentamente hasta llegar a un cómodo punto de victorias, que aún eran increíblemente difíciles de obtener. Tomando un pequeño descanso para tomar agua, Harry sacó la recordadora de su bolso y comenzó a escuchar las voces que emanaban del dispositivo. Blin Rebelión de 1752 fue liderada por Naghnok el tercero después de que hubo un incumplimiento del contrato de paz anterior establecido por magos y duendes en 1615. Esta rebelión duró 5 años y 4 ministros de magia diferentes. El primero en el cargo fue el ministro Albert Boot, que acabó dimitiendo un año después de la rebelión debido a lo mal que la había estado gestionando. Después de Boot, Basil Flack se hizo cargo, pero solo, puedes parar. Espetó una voz masculina, muy probablemente Longbottom. Estoy estudiando. Granger declaró con determinación. Y tú también deberías, Vince dijo que habría un examen en una semana. Caramba, Hermione. Todavía quedan 7 días, ¿y ya quieres que estudiemos? ¿Sí? Ella chasqueó. Los timos son al final del año, y ustedes dos se han estado tomando los últimos 4 años como una broma. Y si no empiezan a estudiar ahora, me van a estar molestando la noche anterior para que les ayude, y te lo digo ahora, Ronald Weasley, esta vez no te ayudaré. ¿Qué? Ya es hora de que ustedes dos crezcan. No voy a ser yo quien tome sus timos, y si ni siquiera se molestan en intentarlo, no me molestaré en ayudarlos cuando estén lloriqueando por mi ayuda. ¿Cómo estás estudiando como si nada estuviera mal? Longbottom preguntó, molestia en su tono. Neville, Hermione le habló suavemente. Sé que quieres ayudar, pero realmente no hay nada que podamos hacer. La orden ya nos dijo que nos centremos en nuestros estudios y les dejemos la guerra a ellos. No hay nada que podamos hacer. Así que vas a sentarte y leer mientras el mundo se nos cae encima. Yo nunca sé, mira a nuestro alrededor, Hermione. La guerra ya está aquí. ¿Quién crees que envió a Umbridge aquí? ¿Quién crees que está manipulando a Fudge? Estamos atrapados aquí, dejando que esa perra haga lo que quiera, mientras el ministerio continúa quitándonos el poder de Dumbledore, y cuando Voldemort se vuelve más fuerte. No me importa qué duende mató a qué mago hace 300 años. No me importan los timos o nuestros cursos. Deberíamos estar ahí afuera, ayudando, asegurándonos de que no más la gente muere por cualquier mortífago. ¿Y qué? ¿Quieres dejar Hogwarts y convertirte en un justiciero? ¿Has perdido la cabeza, Neville? Potter limpió el piso contigo mientras usaba la mayor parte de su atención en hacer bromas, ¿y quieres enfrentarte a Voldemort? ¿Qué tiene que ver Potter con esto? Longbottom preguntó peligrosamente. ¿Qué hace, Neville? Potter es un estudiante mediocre que ha obtenido apenas aceptables en sus exámenes desde el primer año. Y, sin embargo, te ganó fácilmente. Pero no porque sea mejor duelista que tú. Eres errático. Impulsivo. Constantemente enojado. De esta manera, incluso un tercerao podrá vencerte en un duelo. Gracias, Hermione, me alegra que tu fe en mí sea tan fuerte como siempre. Mira, hubo una larga pausa, en la que Harry habría pensado que el hechizo podría haberse roto si Hermione no hubiera hablado unos momentos después. Si realmente quieres ayudar. Bueno, Ron y yo, hemos estado pensando en una forma.
No me metas en esto. ¿De qué estás hablando? Hermione suspiró. Tienes razón cuando dices que la guerra ya está aquí, y tarde o temprano, se intensificará aún más de lo que es ahora. Si vamos a pelear Paul, Hermione hizo una pausa. Voldemort. Si vamos a luchar contra Voldemort, tenemos que ser capaces de defendernos. Y si Umbridge se niega a enseñarnos cómo hacerlo, entonces necesitamos a alguien que lo haga. Una prolongada pausa cayó sobre la habitación. A mí. Longbottom dijo con incredulidad. ¿Eres mental? Eres la única opción que tenemos, insistió Granger. Los maestros ni siquiera se atreven a cruzar a Umbridge. Ella no nos está enseñando cómo defendernos, ni siquiera nos está enseñando cómo pasar nuestros timos. Pero tú, eres el mejor estudiante de defensa en toda la escuela, has pasado por más cosas de las que pasan la mayoría de los magos en su vida. Sí, pero ustedes dos también estaban allí. No siempre, y no del todo. Al final, fuiste tú quien enfrentó a Quirrell. Tú quien mató al basilisco y destruyó el diario. Tú quien produjo el Patronus que salvó nuestras vidas. Tú quien ganó el torneo de los tres magos. Tú quien se vio obligado a enfrentarse a Voldemort, y luchar por su vida en el cementerio. Eres nuestra mejor opción, nuestra única opción. No puedo, ¿por qué no? Ella insistió. Acabas de decirme que querías ayudar con la guerra en lugar de fingir que no pasa nada. Esta es la mejor manera en que puedes ayudar, y si logramos esto a la perfección, será tan grande como continuar cualquier otra misión con la Orden. Simplemente no puedo. Incluso si quisiera, lo cual no me siento particularmente con ganas de hacerlo después de lo estúpidos que están siendo todos aquí, no puedo. Si me pides que te enseñe a ti o a Ron, lo haré, pero nadie más. Pero, ¡no! No me vuelvas a preguntar, Hermione. Por favor. Luego de esa conversación, se hizo un tenso silencio y Harry decidió dejar de escuchar. Reflexionó sobre lo que había escuchado. Granger y Weasley estaban tratando de convencer a Longbottom para que se convirtiera en el profesor no oficial de defensa contra las artes oscuras para los estudiantes a quienes no les gustaba Umbridge. Este no era el enfoque que Harry pensó que tomarían, pero definitivamente era su postura contra Umbridge. El problema era que era demasiado dócil. Quiero decir, claro, por sí solo, un club de defensa no era una mala idea, ni mucho menos. Los estudiantes mediocres podrían aprender un hechizo o dos de un estudiante menos mediocre. Y definitivamente crearía un entorno en el que todos vean a Umbridge como el enemigo y se pongan en contra de ella, en caso de que algo suceda en el futuro. Pero había muchos agujeros en este plan, y no era lo suficientemente fuerte como para funcionar como una buena salva de apertura en la guerra contra Umbridge. Afortunadamente, Longbottom todavía estaba reacio, pero conociendo a Granger, no se detendría hasta que Longbottom estuviera de acuerdo. Tenía que convencerla de lo contrario antes de que fuera demasiado tarde. La idea de decírselo a los demás cruzó vagamente por su mente, pero inmediatamente la tachó. Hablar de esto con los demás era innecesario y solo complicaría las cosas. Claro, fue un poco brusco emboscar a Granger y revelar que conoce sus planes, pero en realidad no fue tan mala idea. Además, si logra convencer a Granger, e incluso ofrecerle otras ideas, podría ser él quien controle lo que hace el trío. Lo que fortalecería su resistencia contra Umbridge y también aseguraría que su participación esté mejor oculta. El único problema era dejar sola a Granger. Siempre estaba rodeada de los dos chicos, era casi imposible tenerla sola. Excepto, Harry saltó de su asiento y sin decir una palabra convocó su bolsa para sí mismo.
rebuscando a través de él, el viejo trozo de pergamino que estaba buscando. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. El mapa de los merodeadores se formó justo ante sus ojos e inmediatamente lo abrió, yendo directamente a la biblioteca donde encontró los 3 puntos que estaba buscando, rodeado por un mar de otras personas que probablemente estaban abarrotadas a altas horas de la noche. Granger era prefecto y, si tenía suerte, ella y Weasley tenían rondas esta noche. Si lo hicieran, tendrían que salir a las 9:30 en punto y estarían de servicio durante 2 horas y media. Ese sería el momento perfecto para hablar con ella. Primero tendría que deshacerse de Weasley, pero ese no era un desafío particularmente complicado. Así que esperó, sin siquiera molestarse en continuar con su entrenamiento. Eran cerca de las 9, así que en lugar de hacer algo productivo en la media hora que tenía libre, se quedó mirando el mapa todo el tiempo. Por supuesto, fueron solo los primeros 15 minutos que sus ojos estuvieron pegados al trío antes de explorar, sorprendido de cuántas personas encontró incómodamente cerca dentro de los armarios de escobas y aulas vacías. En realidad nunca había usado el mapa en su tiempo libre, usándolo exclusivamente cuando necesitaba salir de la sala común después de horas. Harry casi vitoreó cuando vio a Granger y Weasley separarse de Longbottom mientras los 3 se dirigían a la sala común de Gryffindor, y pronto comenzaron sus rondas. No fue hasta las 10:15 que finalmente decidió hacer su movimiento. Primero, se aseguró de que no hubiera otros prefectos o estudiantes cerca, y justo cuando encontró el punto óptimo, ordenó que la habitación se materializara en el pasillo donde los 2 prefectos estaban a punto de girar. Asegurándose de que la habitación estuviera lo más oscura posible, abrió la puerta y esperó a que los 2 pasaran junto a él. Harry podía sentir el corazón en su garganta cuando la luz de la varita de Weasley casi lo atrapó, y casi se permitió suspirar de alivio cuando ninguno de ellos la atrapó. Sin decir palabra, lanzó un hechizo de amortiguación en el suelo debajo de Ronald antes de aturdirlo. Ron. Granger gritó, pero Harry apenas le prestó atención cuando el hechizo dejó su varita, cerró la puerta, que había sido silenciada por él antes, y ordenó que la habitación se materializara en el lado opuesto del pasillo. No va a funcionar, dijo con calma mientras salía de la habitación, dejando la puerta abierta para que la habitación no saliera. ¿Quién está ahí? Hermione apuntó su varita en su dirección general, pero él sabía que ella no podía verlo ya que todavía estaba oculto por las sombras. Es una linda idea, convertir a Longbottom en un pseudo maestro para otros estudiantes. Pero no va a funcionar. ¿Alfarero? Preguntó, caminando lentamente hacia él. El único, dijo con una sonrisa antes de regresar a la habitación y ordenarle que se materializara detrás de Granger. No vas a atraparme, así que ni te molestes en intentarlo. Hermione se dio la vuelta rápidamente, sus ojos se iluminaron con alarma. ¿Cómo estás haciendo eso? Es imposible aparecerse adentro, Hogwarts, sí, lo sé. ¿Sabes? La gente sigue diciéndome eso, no sé por qué. Entró en la habitación por última vez y ordenó que se abriera en la pared justo detrás de Granger. Harry se asomó, y una vez que estuvo seguro de que ella no se daría la vuelta, salió rápidamente de la habitación y cerró la puerta detrás de él, antes de apoyarse casualmente en la pared. Creo que las personas que escribieron ese libro simplemente no se esforzaron lo suficiente. En el momento en que Granger finalmente lo vio, caminó directamente hacia él, su varita aún apuntando a su pecho. Se apartó de la pared y caminó hacia el otro extremo del corredor. Yo no haría eso si fuera tú. ¿Qué deseas? Hablar. ¿Acerca de? Lo que tú y tus despreocupados amiguitos planean hacer.
No tengo idea de lo que estás hablando. Ella dijo remilgadamente. ¿No? ¿Qué tal si vamos a la oficina de Umbridge? Quizás recuerdes tu conversación de esta noche si le digo lo que estás planeando. ¿Cómo sabes eso? Ella lo mira con cuidado, su barbilla levantada en desafío. ¿De verdad me preguntas eso? ¿Cuándo hablaste de tu plan en una biblioteca llena? Estábamos susurrando, se defendió. Bueno, entonces, aprende a susurrar más bajo, ¿quieres? Pero eso no importa, el punto es que ahora lo sé, y te lo digo, no funcionará. ¿Y por qué es eso? Bueno, en parte porque Longbottom es un idiota de grado a que no pudo enseñar a gatear a un niño de 5 años. No tienes idea de todo lo que ha pasado, todas las veces que ha tenido que luchar por su vida y ganó. Neville es un gran mago, mucho más grande que tú. Asegúrate de decirle que la próxima vez que lo golpee en el trasero con un simple maleficio, estoy seguro de que ayudará a su autoestima muy dañada. Harry le sonrió, y Hermione parecía querer hechizarlo ella misma. Pero Longbottom no es la razón principal por la que esto fallará. Continuó antes de que ella pudiera decir algo. ¿De verdad crees que Umbridge no ha planeado esto con anticipación? Detendrá tu pequeño club antes de que comience, hará todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que no suceda. Entonces lo haremos a sus espaldas. ¿Y si ella se entera? No creo que te estés dando cuenta de lo que está pasando aquí, pero el ministerio solo se va a involucrar cada vez más en Hogwarts. Si crees que Umbridge no tendrá el poder de expulsar a alguien en un mes, estás viviendo en la tierra de los dulces. Ella no nos atrapará. ¿Y qué pasa si lo hace? Serás expulsado, Longbottom será expulsado, y todos los demás involucrados también. A todos les romperán las varitas y les atarán la magia, y no podrán lanzar ni una sola vez. Hechizo por el resto de tu vida. ¿Es eso lo que quieres? Eso no sucederá, Dumbledore no lo permitiría. Tal vez sea así, pero ¿crees que a la gente le gustaría correr ese riesgo? ¿Qué es esto para ti? Eres un Slytherin, uno que de repente se vuelve amigo de los demás. Confía en mí, estamos lejos de ser amigos, y me importa, porque quiero que Umbridge se vaya, al igual que muchos de ustedes. No deberías estar tratando de socavarla, deberías estar tratando de deshacerte de ella, encuentra una manera para sacarla de esta escuela. ¿Crees que no hemos pensado en eso? Incluso algunos adultos han tratado de averiguar cómo, pero es imposible. Ni siquiera el mismo Fudge puede detenerla ahora, así que lo mejor que podemos hacer es aprender a defendernos en lugar de escuchando sus ridículas conferencias que ella llama enseñanzas. Harry apretó los dientes. Una parte de él sabía que ella tenía razón, no había forma de derrotar a Umbridge, él mismo había llegado a la misma conclusión. Pero la necesitaba fuera, no podía permitir que siguiera torturando a los niños que deseaba. Si alguien podía encontrar una manera de hacerlo imposible, eran esos tres. Tienes que intentarlo. Tu grupo de estudio no hará nada si Umbridge se queda en el poder. Oh, lo sé, le dijo ella, que poco a poco había ido ganando más y más confianza a medida que avanzaba la conversación. Pero si todo va bien, no tendremos que hacerlo. ¿Qué significa eso? Significa que estamos haciendo el club de defensa, te guste o no. No te dejaré, le dijo. Le diré a Umbridge. Ella lo analizó con cautela, sus ojos finalmente aterrizaron en los de él mientras una sonrisa se extendía por su rostro. No, no lo harás. ¿Quieres que Umbridge salga, tanto como nosotros, excepto que eres demasiado cobarde para hacerlo tú mismo, así que quieres que nos encarguemos de eso? Nos expones, estás atrapado con Umbridge. Joder, ella era inteligente.
Te hubiera ido bien en Slytherin. Concedió, un poco a regañadientes. Lo sé, le dijo ella. El sombrero consideró ponerme allí. Cuando Harry se quedó sin palabras por la revelación, Granger caminó hacia el cuerpo boca abajo de Weasley, todavía con esa sonrisa de suficiencia en su rostro. Vuelve a tu dormitorio, Potter. Y 5 puntos de Slytherin por salir después del toque de queda, y 10 por atacar a un prefecto.